Bienvenidos. Esta reunión singular, bajo el título de Rectores, Instituciones y Prioridades, es la que el IPN ha convocado con personas distinguidas y hombres y mujeres que ocuparon la titularidad de una institución de educación superior, rectores o directoras generales. El propósito general de la reunión es abordar el estado actual de las casas de estudios superiores, sus retos y necesidades en esta segunda década del siglo, para a partir de ahí identificar o proponer las líneas de superación en cada una de las temáticas abordadas. La de hoy girará en torno a la gobernabilidad en las instituciones de educación superior. Por ella, debemos entender, como nos dice el doctor González Cuevas, la conducción de una institución en forma tal que pueda alcanzar sus objetivos y lograr resultados relevantes para la sociedad mediante el desarrollo regular e ininterrumpido de sus actividades académicas y administrativas con respecto a la norma vigente. Déjenme comentarles algo. Cuando se habla de gobernabilidad, nos estamos refiriendo a un término que está asociado también a la vida y las estructuras políticas y que como tal se refiere al poder. La gobernabilidad tiene que ver también con el tema de quién ejerce, cómo lo ejerce y cómo se transmite el poder yendo más allá. ¿Qué efectos tiene en el ejercicio del poder democrático y los grados de aceptabilidad de dicho ejercicio en la población de un estado o en nuestro caso de una institución de educación superior? Convertido en un concepto de moda, la gobernabilidad aparece en un sinnúmero de análisis y estudios de las estructuras políticas. Pero se empieza a hablar de gobernabilidad cuando aparecen situaciones en las que las instituciones que ostentan el poder legítimo en una colectividad no son capaces de cumplir la misión que parecen tener encomendada. Pues este es el tema, la gobernabilidad. Los 4 participantes de la sesión de hoy han sido rectores o rectoras o directores en diferentes momentos. El doctor González Cuevas lo fue de la UAM en 2 momentos, como titular de la Unidad Azcapotzalco de 1981 a 1985 y en otro como rector general de 1985 a 1989. El doctor Diodoro Guerra, fue director general del Instituto Politécnico Nacional entre 1994 y 2000. Candita Gil, mi amiga linda, lo fue también de su alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, entre 2004 y 2011, pero debemos resaltar que fue la primer mujer rectora en la historia de esa noble institución. Nuestro cuarto invitado, el maestro Carlos Payán Figueroa, fue rector de la UAM en el periodo 85-89. En total, nuestros 4 invitados ocuparon conjuntamente un buen número de años este honroso puesto de tiempo, pero también de responsabilidad. ¿Qué cosas no habrán experimentado y vivido? Pretendiéndose aquí que reflexionen y nos comenten dichas experiencias a la luz del tema que hoy tratamos, la gobernabilidad. Pero esta conducción, como lo expresa el doctor González,
comparada con otros tipos de organizaciones, no es sencilla. Las instituciones de educación superior son complejas, sofisticadas. Sus dirigentes requieren habilidades, liderazgo, mediación, meditación, conocimiento. Y bueno, una institución universitaria participa necesariamente de valores democráticos de la sociedad a la que pertenece y en buena medida es una de las agencias a través de las cuales se difunden dichos valores. Pero toda institución universitaria tiene valores propios, los cuales persigue a través de sus funciones básicas. Los valores propios de una democracia política, como libertad e igualdad, están definidos de manera específica en cada legislación universitaria y otorgan pesos y valores diferentes a cada uno de los actores políticos que participan dentro de esa estructura. En resumen, si la naturaleza del poder que se ejerce en la vida política es diferente a la vida universitaria, los valores que preside cada uno de esos dos órdenes son también diferentes. Pues le cedo la palabra al doctor González para que nos inicie este diálogo sobre la gobernabilidad en las instituciones de educación superior. Muchas gracias, señora directora. Quisiera empezar profundizando un poco en la explicación del término de gobernabilidad, porque se dice que es la capacidad de conducción de la institución, pero yo quiero resaltar que es la capacidad de conducción siempre que se alcancen los objetivos que tiene fijados la institución. O sea, no basta con tener en paz a una institución para juzgar que la gobernabilidad es buena. Hay que tenerla en paz, eso sí, hasta donde se puede, porque una institución de educación superior no puede estar totalmente en paz, no sería una institución educativa. Pero además de la paz suficiente, hay que alcanzar las metas que la institución se propone. La institución tiene que aportar resultados a la sociedad. Y esa gobernabilidad debe tener ese fin, que la institución pueda aportar los resultados. Entonces, los rectores o directores deben tener esa sensibilidad de respeto a los distintos grupos que hay en una institución de educación superior y al mismo tiempo procurar que esa educación se supere, que alcance metas cada vez más elevadas y que contribuya al bienestar de la sociedad, que creo que es el fin último que buscamos. Muchísimas gracias. No nos olvidemos del tema de la legitimidad. Sí, hay que mantener la institución en paz, hay que lograr los objetivos, pero ¿y qué pasa de cómo se llegó al poder? ¿Qué tiene que ver la legitimidad? Doctor, por favor. Yo quisiera retomar el tema de la gobernabilidad, que como todos sabemos es algo también reciente, que se empezó a explorar ya como una acción de gobierno coordinada, concertada y sobre todo, en este caso, transferida a las instituciones de educación superior, pues no puede dejar de lado lo que son sus órganos colegiados, no puede dejar de visualizar y de considerar que esa gobernabilidad está precisamente garantizada en la medida en que los diversos actores que participan en una institución pues toman los acuerdos, ya sea en el seno de los cuerpos colegiados o bien a través de diversos mecanismos para lograr objetivos comunes para la institución. Porque las instituciones de educación superior tienen una misión muy clara, que es la de generar, la de transmitir, la de difundir el conocimiento, y entonces en esa misión tiene que haber mucha certidumbre de qué es lo que se pretende lograr. Entonces, aquí es muy importante el poder establecer como una clasificación, digamos, en la gobernabilidad, en el tema de las políticas. Bueno, pues no todos pueden participar en la definición de las políticas o en los grandes proyectos institucionales.
les corresponde a ciertos cuerpos, a ciertos actores, por su peso específico, por su función, por su responsabilidad. Ya cuando se trata de revisar la oferta educativa, los programas académicos o los proyectos de investigación, bueno, pues entonces también son otro tipo de organización interna la que participa, porque pues tenemos a los grupos de investigadores, pero tenemos a los consejos, tenemos una serie de organizaciones colegiadas e internas que participan, pero fundamentalmente lo que siempre se debe buscar, o que siempre, digamos, es el objetivo principal, es el de consensar con quienes tienen esos ámbitos de responsabilidad cuáles son esos objetivos superiores de la institución, que nunca se deben de perder de vista, que deben de ser siempre estar en el horizonte bien trazados, bien diseñados, y en torno a ello pues va uno estableciendo ahí mecanismos de coordinación y de consenso. No muy fácil, porque sabemos que tiene muchas implicaciones, pero siempre teniendo presente la misión de la institución, teniendo presente esos grandes objetivos rectores, las instituciones deben de garantizar con base en sus estructuras esa gobernabilidad. El doctor Diodoro Guerra ha sido secretario de Educación del Estado de Michoacán, director del CONALEP y actualmente ocupa la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas. Muchas gracias, doctor. Vamos a seguir ahora hablando de los participantes aquí. Hemos hablado de los cuerpos colegiados y esto me hace pensar en docentes, en alumnos, hasta en el personal administrativo, pero ¿y los sindicatos? ¿No juegan ningún papel por aquí en la gobernabilidad? Vamos a pasar ahora con la maestra Candita Gil. Ella es rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como ya dijimos, y actualmente desempeña el puesto de directora del CONALEP. También, y ojalá no me equivoque, es la primera mujer que dirige esta institución en sus más de 30 años de vida. ¿O no, Candita? Sí. Excelente. Te escuchamos. Creo que sin duda entre los cuerpos de gobernabilidad que existen dentro de las instituciones, llámese consejo universitario, consejo divisional, consejos técnicos, pasa porque cuando uno como autoridad tiene la oportunidad de dirigir una institución, o llámese una división, una facultad, una escuela, según sea la estructura académica, uno en principio tiene que llegar muy legitimado a ocupar este cargo. Por supuesto, el tener la oportunidad de dirigir una institución de educación superior como rector o como director general o directora general, pasa por un proceso de consenso entre la comunidad, que es quien verdaderamente dirige hoy las instituciones. La comunidad conformados por estos cuerpos de profesores e investigadores que han hecho toda una vida y una trayectoria en la investigación o en la docencia, o bien en la difusión de la cultura, en la investigación, y la gobernabilidad, por supuesto que coincido, Yolosóchil, que tiene que ver con llevar, mantener y sostener el poder ante una institución. Y, por supuesto, legitimarse ante la comunidad con un trabajo diario, escuchando a todas las voces, haciéndolos partícipes. Las ventajas de las instituciones de educación es que distan mucho de, por supuesto, el poder en el poder público o en el poder económico, sino que en las instituciones las decisiones son de una manera horizontal. Afortunadamente no existe esta verticalidad, porque cuando tenemos la oportunidad de dirigir las instituciones estamos trabajando con compañeras y compañeros pares, donde por supuesto a través de un trabajo diario, de diálogo, de resultados, también ahí se ejerce el poder ante los propios sindicatos. Los sindicatos, y no solamente los sindicatos, sino también los grupos de estudiantes, porque hay, llámense, consejos universitarios, confederaciones universitarias, también en cada institución hay un grupo
que aglutina, una asociación que aglutina a estos estudiantes, y que los estudiantes sin duda también son, además, la razón de ser de las instituciones. Bueno, pues ya aumentó el número de temas, o sea, estamos con los docentes, los investigadores, los alumnos no nada más como receptores del proceso formativo, sino como organizaciones. Está el sindicato, está la vinculación con el entorno, la presión del poder ejecutivo, la presión del poder legislativo, y esto todo hay que consensarlo. Esto pues, está sencillo. Vamos a hablar ahora con Carlos Payán Figueroa. Es nuestro cuarto participante, que además de haber sido rector, inmediatamente después, bueno, no sé si inmediatamente después, pero algún tiempo después, tuvo la Secretaría Ejecutiva de la ANUYES. Dicen que por ahí su mamá decía que era el rector de los rectores, porque la ANUYES pues coordinaba. Y lo sigue diciendo. Y lo sigue diciendo. Bueno, ahí está. Observaba qué pasaba en muchas instituciones, pero además públicas y privadas, estatales y federales, con todas las variantes que hay en esto. Por tanto, también tiene una buena idea de lo que es la gobernabilidad. Así que, Carlos, por favor. Antes de pasar al tema, yo quisiera decir que la conductora nos autorizó a que estuviésemos liberados de la responsabilidad, y a ella le ha faltado una parte que se refiere a ella. Los aquí presentes, Óscar, 8 años de rector, más 2 de rector en Salamanca, Candita, 10 años. 8 como rectora. Diodoro, 6. 6 como rector, yo 4 en Azcapotzalco y 5 en Anúyes. Pero nuestra conductora es bastante discreta y no dice que ella también es una especie ahora de rectora de rectoras. Hace 5 días la designaron presidenta de la Organización Universitaria Interamericana. Y resulta que esta organización, que tiene su sede en Quebec desde hace 33 años, pues agrupa a 300 universidades en 26 países, así es que, liberado de la responsabilidad, pues doy a conocer esto. Muchas gracias. Y yo creo que hay 2 grandes temas, uno el que tiene que ver con el concepto y otro el que tiene que ver con la realidad. El concepto, diría, es un concepto relativamente nuevo, que es el avance que hay en muchas ciencias, en muchas disciplinas. Yo digo que estos conceptos han nacido para permitir desagregar lo que antes se decía de manera muy sencilla. Y antes era hacer las cosas bien. Lo que pasa es que no se puede decir hacer las cosas bien en una institución como el Politécnico, con una matrícula de 180,000 estudiantes, pero que le da servicios a casi medio millón de personas en el territorio nacional. Y algo semejante sería en nuestras universidades. Entonces, hacer las cosas bien se le llamó gobernabilidad, para ser más precisos en la utilización del término. Y lo ha dicho Óscar González Cuevas. Es una conjunción de el planteamiento de objetivos y que se alcancen, lo cual nos da la noción de eficacia que decía Yolosóchitl hace un momento, pero también esto se hace por habilidades de quien conduce, y estas habilidades son semejantes a la que hay en una estructura gubernamental, y se requiere liderazgo, mediación, esta es una palabra clave en los últimos tiempos y no únicamente en las instituciones de educación superior, y se requiere conocimiento. Estas 3 son cualidades que son básicas, casi sería el piso básico para poder utilizar el concepto de gobernabilidad. Pero la otra esfera tiene que ver con lo que mencionaba Candita y Diodoro, la realidad. ¿Cómo se va estructurando la realidad de la gobernabilidad?
pues se va estructurando a veces, perdonando la expresión, a brincos y sombrerazos. Vivimos una época con un alto grado de gobernabilidad en nuestras instituciones. Pero si uno recuerda lo que pasó en los 70 y en los 80, una actividad de los secretarios generales de ANUYES, que ha prácticamente desaparecido, era la de mediar en conflictos internos de las universidades. Y ahí tenemos en algún momento anterior a Candita, tenemos en Tabasco, y tenemos en Chiapas, y tenemos en Nuevo León, y tenemos en Guerrero varias veces, y en Zacatecas. Entonces, ¿cómo le llamábamos en aquella época? No le llamábamos ingobernables. Eran ingobernables, pero el concepto no se utilizaba. Eran inmanejables las instituciones. Entonces yo creo que por aquí vamos a orientar en buena medida nuestra conversación. Posiblemente ya no se discute tanto la legitimidad, pero sí se discute mucho la eficacia. Este poder, ¿para qué? ¿Quién lo ejerce? ¿Cómo se ejerce? ¿Y cómo se transmite? Y sobre todo, ¿qué se quiere hacer con este poder? Que es un poder que deviene del Estado mexicano bajo distintas figuras. El Politécnico tiene su ley orgánica y tiene algunos acuerdos presidenciales importantes, y diríamos que tiene una autonomía de orden académico bastante avanzada, prácticamente indistinguible con una universidad autónoma, pero están las universidades estatales o federales, que como lo decía Candita muy bien, está el poder legislativo que le dio vida a una institución. Y todo esto tiene que ver con cómo se ejerce el poder en nombre de ese mandato dado por el Estado mexicano, bien sea por el orden federal o por el orden estatal en el caso de las universidades públicas. Quiero recordarles una cosa que ocurrió en nuestro primer programa. Hablamos de una parábola y se comparó a la educación superior con un avión. Es decir, la educación superior es un avión que va volando, que nunca se debe de parar, ni debe aterrizar, pero que en el vuelo, porque hay que mejorarlo, a la educación superior hay que mejorarla, todos estamos convencidos de ello, en el vuelo hay que cambiarle el motor para que sea uno que consuma menos combustible y además un combustible ecológicamente adecuado. Hay que cambiarle las alas porque si va a más velocidad, pues no puede tener el mismo tipo de alas. Adentro hay que tener las condiciones adecuadas para los pasajeros y que estén cómodos, pero todo esto lo tenemos que hacer en el vuelo. Y uno decía, ¿será posible? Pues no sabemos, pero hay que hacerlo, de tal manera que ahí está. Hay piratas a bordo. Sí, además hay piratas a bordo porque pues no todo es como uno quisiera. Ahora les voy a platicar de otra parábola, y es la del buen rector. Un antiguo rector de las universidades de Hartford y George Washington, quien completó, fíjense nada más, 36 años de rectorado entre ambas instituciones y que un poco antes de su jubilación elaboró un texto de memoria sobre su paso por la universidad. Y entre las muchas cuestiones ahí abordadas hay una que se refiere a lo que él llama el imaginario universitario y colectivo, que suele atribuirles al rector cualidades de superhombre, y para situarnos en el mundo moderno diríamos que también, o de mujer maravilla. Quiero conservar la expresión original por él utilizada, dado que si acudimos a ejemplos, posiblemente nos enredemos en una discusión interminable de cómo debe de usarse. Pero para Trachtenberg, con una enorme sorna, nos decía que las personas esperan de un rector o director general las siguientes cualidades: la inteligencia del filósofo Leibniz, el sentido por el manejo del dinero de JP Morgan, la inventiva de Edison, la habilidad del gran Houdini para salir adelante de las situaciones difíciles, el poder de la conciliación de Lincoln y la bondad amorosa de la Madre Teresa. 8 cualidades que, por supuesto, yo no tengo, pero posible alguno de ustedes
pueda tenerlas, si no todas, un buen porcentaje. Él sí las tiene. El conocimiento es absolutamente indispensable. Yo creo que no hay posibilidad de manejarse en términos de a ver qué se me ocurre. Yo no sé si el inventario del a ver qué se me ocurre no está atrás de los grandes conflictos que ha habido en la historia de la educación superior mexicana, en la historia de muchas instituciones. Y tiene que ver con el contexto. Cuando yo mencionaba que estas dos órbitas que se desprenden del bloque número 1, tiene que ver con el contexto. Las épocas que se están viviendo, hasta los años 80, diría, había mucho conflicto en las instituciones de educación superior derivado de la presencia de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tenían otra forma de expresión sino a partir de ocupar espacios, ocupar dineros a veces, y la universidad o la institución se convertía en un centro a veces de reclutamiento de cuadros, cuando no de las tareas del partido correspondiente. Cuando digo partido estoy hablando de todos los partidos. Si recordamos lo sucedido en la UNAM en los años 70, bueno, rectores como Pablo González Casanova o rectores como Ignacio Chávez, los problemas que tuvieron con partidos era con el partido gobernante fundamentalmente y con oficinas del gobierno federal que en la época promovieron la salida de estos rectores. Entonces, el contexto ha cambiado, por eso quizá cuando digo yo no tenemos grandes conflictos en este momento. Tenemos conflictos, por supuesto. La conducción personal es muy importante, pero está relacionada con este contexto, está relacionada con el contexto de orden institucional más amplio de políticas públicas, y encontramos en este momento, yo diría, políticas públicas muy favorables para el desarrollo de la educación superior, aun y cuando tengamos contradicciones en ella. Nos lo recordaba José Ángel Pescador, exsecretario de Educación, en la mesa anterior. Los cambios que ha experimentado la educación superior son notables. Solo que si hemos vivido y desarrollado nuestro trabajo en el curso de la vida, pues posiblemente no los apreciemos. Pero ¿Listos de lejecitos? Pero si lo vemos de lejecitos, o si utilizamos la otra parábola, la que está en la película El Bulto, de alguien que sufrió un golpe el 10 de junio y un buen día, dándolo por vegetal, un buen día se despierta y se maravilla de todo, pues volviendo a lo que mencionaba José Ángel Pescador, nos vamos a encontrar que alguien que se haya quedado dormido, inactivo, vegetativo, en algún momento del año 74 y revive ahora, pues se va a encontrar que hay cursos semestrales, que hay acreditaciones, certificaciones, que hay un Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, que hay fondos extraordinarios, que hay incrementos notables de año con año, no todos los años. Entonces, sí es importante que le demos la debida importancia a la conducción, al conductor, pero es muy importante el contexto. Yo diría que ha habido políticas públicas permanentes en los últimos 30 años que han sido muy positivas. Candita, ¿tú qué opinas? Tenemos que ser unos grandes gestores. Por eso también cuando a nosotros nos toca la conducción de las instituciones, es muy importante los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo, quienes nos acompañan dentro de la gestión, tienen que ser personas con pleno conocimiento también de las instituciones. Hoy no podemos estar haciendo administradores de la
de la educación porque no se construyen de la noche a la mañana. Sin duda, como también Carlos lo acaba de señalar, y Oscar, y por supuesto Diodoro, el conocimiento es fundamental para poder dirigir. El conocimiento de la institución, el conocimiento de la educación, el conocimiento de las grandes transformaciones, y no solamente el conocimiento, tener la capacidad de innovar y de entender de este contexto. Cuando nosotros nos hablábamos de la globalización, veíamos como que la globalización iba a ser algo así como que muy lejano, que iba a tardar en llegar. Y hoy, bueno, pues la verdad, con el uso y el manejo de la tecnología, esto es... llegó. No, pero llegó desde hace muchos años y llegó además no solo para quedarse, sino para arrastrarnos. Porque lo cierto es que a veces nosotros dentro de nuestras instituciones queremos mantener un lento proceder en algunas comunidades porque vienen todavía en aquel modelo de los 80s y de los 70s y de los 90s. Y resulta que estamos ya en pleno siglo XXI y que a veces, digo, yo todavía me quedo escuchando que estábamos preparando los festejos para la llegada del siglo XXI y estábamos en el año 2000 y ¿dónde lo íbamos a celebrar? Y bueno, ya estamos... ¿Nos llegó? En el año número 13º, perdón. Entonces, bueno, hoy nos maravillamos, no nos podemos poner ni siquiera al día en nuestros laboratorios, en el manejo de la tecnología. Entonces, lo cierto es que poder conseguir el recurso dentro de las instituciones para seguir actualizando a nuestras comunidades, que tiene que ser de una manera constante, permanente, entrar en este proceso de innovación y de transformación, porque no es de modernización, ya hoy es de innovación y de transformación, es muchas veces mucho más rápido que toda esta capacidad de poder tener esta gestión ante tener que tocar muchísimas puertas. Por eso el equipo que a uno lo acompaña dentro de la administración tiene que ser un equipo también que entienda muy bien la comunidad. Vamos a preguntarle al doctor Guerra, que ahora tiene una responsabilidad por segunda vez de secretario de Educación. Y ahora, visto desde esa óptica, ¿cómo plantearía usted que es la influencia de este entorno representado, por ejemplo, por una Secretaría de Educación sobre la gobernabilidad de las instituciones? Que la educación es la que va de alguna manera impulsando y transformando a la sociedad. Se va dando un círculo virtuoso, se va dando una interrelación que ha sido el sustento histórico de la educación de todos los niveles, incluyendo, por supuesto, la educación superior. Pero que precisamente cuando se logra que la educación tenga ese impacto en la sociedad, también los sistemas educativos y las instituciones tienen que transformarse para poder estar al nivel y alcanzar lo que lograron como impacto de sus resultados, digamos, en ese entorno al que nos estamos refiriendo. En este contexto, la educación superior está atendiendo y está enfrentando viejos retos, pero también nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque cada vez se le exige más en cuanto a que si alguien promueve el desarrollo de la sociedad, su crecimiento económico, la mejora de las condiciones de vida, es precisamente los egresados de las instituciones, es la inteligencia, el conocimiento aplicado, el que se traduce, ¿no?, en acciones concretas en empresas de base tecnológica, en desarrollo empresarial, en un conjunto de acciones donde las instituciones de educación superior no pueden estar ajenas, encerradas. O sea,
no pueden tener una visión solamente endógena, tienen que tener siempre esa visión del impacto de sus resultados en la sociedad. Hay diferentes fuerzas que confluyen en nuestras instituciones y están unas muy dinámicas y otras no tan dinámicas. Y entonces nos encontramos que efectivamente la actitud de los jóvenes es diferente. Manejan las tecnologías mejor que los maestros y están a un paso muy acelerado. Yo lo noto inclusive cuando se canta la porra del Politécnico. Si la cantamos maestros, va a un ritmo. Si la cantan grupos de estudiantes, tenemos que correr para alcanzarlos. Por otro lado, tenemos los maestros que empezaron, se formaron y quieren seguir en su forma de trabajo tranquila, chocando positivamente contra la actitud reactiva de los estudiantes. Tenemos los grupos sindicales que también quieren cada vez más nuevas prestaciones. Tenemos una institución educativa a la que cada vez se le exigen más cosas y por tanto entramos al tema de la necesidad de la innovación, pero que también se ve bloqueada a veces a través de alteraciones a la gobernabilidad. Tenemos sí políticas públicas que si las comparamos con 30 años atrás o 40 años atrás están en mejores condiciones, pero ahora tenemos ese otro factor, el entorno, un entorno que no es favorable a los egresados de nuestras instituciones y que por el otro lado nos generan el conflicto de para qué los estamos formando. Y muchas veces eso revierte a la comunidad diciéndonos no están siendo pertinentes, estas carreras ya no deben de exigir, pero cuando uno dice vamos a cambiar carreras, entonces la parte académica reacciona y dice espérense, a lo mejor es por pertinencia, pero yo quiero mi chamba. Vamos ya prácticamente a cerrar y yo quisiera que les comentara algo. Y de que, bueno, tengamos la oportunidad de que cada uno de ustedes exponga sus conclusiones. Me gustaría leerles una de las reflexiones que este rector del que ya hablábamos, Trachtenberg, formula en relación con la actitud de quienes ocupen ese puesto que decíamos cada vez más. Así como nos dijo todo lo que debía de tener, también dice que todos los rectores deben de ser humildes y darse cuenta de que son solo custodios temporales de las instituciones de educación superior en donde ellos ejercen sus funciones. Y lo más importante, sus decisiones deben ser influidas más por el futuro de esa institución que por el presente de esa casa de estudios. Y yo creo que este es un tema de reflexión muy interesante, porque a veces pareciera que yo llegué a mi institución y me quedo con ella. Y en realidad es una institución por la que yo voy a pasar y en donde yo debo de dejar la huella de mi esfuerzo para mí o para la institución. Y ahí entra la gobernabilidad. Hay ocasiones en que se pierde el objetivo de la función en aras de lo que la persona quiere dejar. Y creo que todo esto que hemos hablado también se conecta con esa personalidad del rector o rectora y su visión de la temporalidad o no de su posición. ¿Qué opinan? Vamos cerrando si quieren y nos dan una conclusión cada uno de ustedes. Empezamos, doctor González Cuevas, por favor. Bueno, pues sobre eso último, yo creo que una cualidad que debe tener el rector es la de saber retirarse a tiempo y saber dejarle a sus sucesores las responsabilidades que él tenía. Lo que puede uno aportar como experiencia seguramente será bienvenido, pero debe uno respetar completamente a las personas que nos suceden porque ya ellos tienen esa grave responsabilidad. Muchas gracias. Candita. Yo creo que es muy claro tener que las instituciones tienen toda una historia. Hombres y mujeres que han aportado a lo largo de la institución, que efectivamente, como la reflexión que tú señalas, somos parte de un momento en la vida de esa institución que además tendrá muchos años por el devenir de la historia. Y que nuestra aportación tiene que ser escuchando, con conocimiento, involucrándonos, efectivamente con esa humildad
no pensando que las instituciones están naciendo con uno, ni que van a terminar con uno, sino que por el contrario viene uno a sumar a la historia y con una visión de formar equipos, porque también tenemos que pensar a quién vamos a suceder en las instituciones. Hay que formar los cuadros con una visión también de cambio, sumando nuevos equipos de trabajo, porque las instituciones son más allá de lo que es uno dentro del contexto de la comunidad. Carlos. Pues parece como nombrar la soga en la casa del ahorcado. El rector Trachtenberg dice hay que tener sentido de la temporalidad. Él se quedó 36 años. Y esto, cuando yo aludía al contexto, es algo tan contradictorio. Uno de los grandes estudiosos de esta temática, el señor Burton Clark, estudia 4 modelos en el mundo, no los menciono, pero resulta que no está Latinoamérica. Hay 4 modelos que él nos cuenta en sus libros, y no está Latinoamérica. Y Latinoamérica, al igual que México, pues tienen un contexto fundamentalmente explosivo de desigualdad. Diría, América Latina pasó en la matrícula en el último decenio, casi se duplicó. Pasó de 11 millones a 20. En México no fue tanto, fue nada más 1 millón de los 2 que ya había, ¿no? Pero estamos hablando de tasas con un enorme dinamismo y en donde contradictoriamente las asignaciones a las casas de estudio y centros no van de la mano de esto. Según los criterios de política económica y el presupuesto de egresos para este año, si todo sale bien, hará que el costo por alumno suba de 49,600 a 50,100 pesos. Entonces, pues estos rectores y directores tienen que hacer malabarismos con estos recursos. Ese es un aspecto. Pero aparte de estos malabarismos, yo creo que está esta parte que mencionaba Diodoro y que es insistente en esto. Hacen falta mecanismos nuevos. Educación superior no puede seguirse rigiendo por una ley de coordinación educativa de 1978, algo así. Sí. Y hace falta posiblemente una ley de universidades públicas por ley y una ley general de educación y una nueva normatividad en profesiones, que es otro de los problemas. Las profesiones radican en los estados. Se requeriría una reforma constitucional para ello. Y algo relacionado con las leyes del trabajo. Yo creo que los acontecimientos de las últimas semanas nos han puesto en juego un nuevo tipo de tensión, que solamente cuando lo tenemos encima hablamos de ello, ahora no lo tenemos, pero es el derecho de los trabajadores versus el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces tiene que ver con las leyes, tiene que ver con este futuro para la educación superior y media superior, que es severamente explosivo. Cada año México abre en educación superior y en media superior el tamaño a un sistema educativo europeo de alguno de los países pequeños, ¿sí? ¿No? Doctor. Muy bien. Bueno, lo que nos deja como lección es que no existe un método establecido para ser rector. No hay escuela de rectores. No hay escuela de rectores. No hay escuela de rectores, sí. Y que obviamente, bueno, él trata, y que ahí de manera muy afortunada, pues de dejar en sus memorias una serie ahí de recomendaciones de qué se podría hacer y qué no se debería de hacer, lo cual, bueno, pues no deja de ser una aportación muy importante, pero que quizás esto también nos llevara a nosotros a decir cómo podríamos reflexionar sobre la manera de recoger esa experiencia, ese conocimiento que hay, que muchas veces, bueno, pues a lo mejor dentro de esa misma humildad, pues no se hicieron memorias, ¿verdad? No se escribieron. Claro. Y solamente están en los recuerdos y que pudieran de alguna manera recogerse para pues tratar de organizarlos, de ordenarlos y de ver en el enfoque ese
del método problema-solución, ante qué problemas, qué soluciones se buscaron, qué alternativas, en qué contextos. Y bueno, no sé, sería un ejercicio que quizás muy productivo pudiera ser. Yo dije no hay escuelas de rectores, pero la verdad es que hay varios esfuerzos en diferentes partes de programas de formación de funcionarios de alto nivel, gestores de la educación superior. Hay un programa que depende de la UI, que es el programa IGLU, y que tiene precisamente esa orientación. Pero en otros niveles, en las instituciones, y por ejemplo nosotros estamos tratando de formular programas de formación para nuestros funcionarios, porque en ocasiones descubrimos cualidades en alguna persona que nos hace pensar que estaría adecuado para tal o cual función. Pero resulta que en ocasiones con la mejor intención del mundo, pero los llevamos a su nivel de incompetencia. ¿Y por qué? Pues porque tenían el liderazgo, pero no conocían. O conocían, pero no tenían el liderazgo. O conocían, tenían el liderazgo, pero su mediación no era muy efectiva. Entonces, a veces es información, a veces es capacitación, habilidades, actitudes. Y creo que ese es un tema en el que se tiene que trabajar muy intensamente. Hablamos, y uno de los motivos de esta inconformidad con una de las reformas que actualmente están en curso, de la necesidad de la capacitación y actualización constante. Ahora ha surgido este concepto de la educación a lo largo de la vida, no como algo poético, sino como algo de sobrevivencia para poder seguir siendo pertinente al ritmo al que el conocimiento y la tecnología van cambiando, y por tanto también la educación y la forma de llevarse a cabo el proceso educativo va cambiando. Pues tenemos una situación compleja en lo que significa la gobernabilidad, porque no depende de una persona. Hay un liderazgo siempre, pero no depende de una persona. Depende de la persona, el equipo que haya formado, la manera en que se relaciona con los diferentes integrantes de su comunidad, la manera como maneja los factores que vienen de dentro hacia la autoridad, los que vienen de fuera hacia la institución, entre instituciones, al interior de cada una de las comunidades. Y esto hace un sistema verdaderamente complejo en el que hay que lograr el equilibrio que permita conseguir los objetivos, alcanzar las metas a través de una vida lo más tranquila posible dentro de esa enorme comunidad que es cada una de las instituciones de educación superior. Pues la gobernabilidad seguirá como tema de discusión porque es muy complejo y ahora hemos tenido la oportunidad de dedicarle algunos momentos a estas reflexiones en donde yo les agradezco profundamente su participación. Hemos tenido una sesión muy enriquecedora, alentadora por un lado, preocupante por el otro. Yo le diría al público joven, no se preocupen, hay que llegar de todas maneras a ser director general o directora general o rector o rectora, porque son posiciones que le dan a uno la enorme oportunidad de aportar. Claro. Y creo que servir es una oportunidad maravillosa para cualquier ser humano. Yo agradezco la presencia de los participantes y por otro lado agradezco enormemente al auditorio de Canal 11 que ha estado con nosotros. Le doy las gracias en nombre del Instituto Politécnico Nacional, al mismo tiempo que los invito para nuestro siguiente programa dentro de las mesas redondas, Educación Superior, Rectores, Instituciones y Prioridades. Muchísimas gracias a todos ustedes.